Cuando crucé por primera vez el umbral de la casa, sentí que por fin la vida me devolvía algo de todo lo que había entregado. Los muros todavía olían a pintura fresca, y el eco de mis pasos en el suelo de madera sonaba como un aplauso íntimo. Como si la propia casa me diera la bienvenida. Había esperado demasiado tiempo para este momento, años de sacrificios. De vivir en pisos alquilados, de aguantar ruidos de vecinos que nunca respetaban el descanso, de callar cuando mi tranquilidad se veía invadida. Ahora, con 72 años, por fin tenía un refugio propio. Elegí aquel lugar en la colina porque desde el porche podía ver cómo el sol se escondía tras los tejados de Zaragoza, y en las mañanas el aire bajaba frío y claro, cargado de silencio. Había un jardín que prometía albergar mis rosales y una terraza donde podía imaginarme leyendo con una taza de café. Yo, que había pasado la vida entre aulas y exámenes, que había visto tantas generaciones de alumnos crecer y marcharse, me merecía un rincón donde simplemente existir, sin rendir cuentas a nadie. Los primeros días fueron un desfile de pequeños rituales. Colgué mis fotografías preferidas en el salón. Ordené los libros en estanterías que al fin no tendría que desmontar. Guardé las vajillas heredadas de mi madre en un aparador que había comprado especialmente para ellas. Cada gesto era una declaración silenciosa. Esto es mío. Esto es mi vida. Recuerdo que el día que terminé de instalarme, abrí de par en par las ventanas y dejé que entrara la luz de la tarde. El viento movió las cortinas nuevas y, por un instante, me sentí como una mujer joven otra vez, llena de proyectos. Era una sensación extraña, como si la casa no solo fuera un espacio físico, sino la confirmación de que, pese a todo, seguía teniendo derecho a empezar de nuevo. Adrián, mi hijo, vino a visitarme la segunda semana. Me abrazó en la puerta, miró a su alrededor con cierto orgullo y me dijo que la casa era un logro merecido. Me emocioné al escucharlo, porque a veces él parecía más cercano a su propia vida que a la mía. Pasamos un rato en la cocina, yo preparando tortilla, él hojeando un periódico en la mesa. Fue breve, pero suficiente para que yo creyera que este nuevo lugar también podría ser un puente hacia él y su familia. Al caer la noche, encendí una lámpara de pie en el salón y me serví una copa de vino. El silencio era tan completo que casi podía oír mi propio corazón. Tranquilo, acompasado, sonreí. Por fin había encontrado la calma que tantas veces soñé entre ruidos de vecinos y relojes escolares. No imaginaba que ese silencio pronto sería interrumpido por voces, pasos y risas que no eran las mías, ni que la casa, pensada como mi refugio, se convertiría en escenario de batallas que yo aún no sospechaba. El primer domingo que vinieron todos juntos, lo recibí con ilusión. Adrián había insistido en que quería enseñarle la casa a Mireia y a los niños. Y yo, todavía con la emoción de la mudanza, pensé que sería bonito compartir aquel espacio recién conquistado. Preparé un almuerzo sencillo: pollo al horno, ensalada fresca, pan de pueblo. Nada lujoso, pero hecho con cariño. Cuando sonó el timbre y abrí la puerta, mis nietos entraron corriendo como si hubieran vivido allí toda la vida. Clara me abrazó en un segundo y corrió hacia la escalera para ver las habitaciones. Iván se detuvo un momento para mirar el jardín y preguntó si podía salir a jugar al balón. Yo asentí, sonriendo, convencida de que la casa estaba hecha para esos pequeños ruidos familiares. Mireia entró detrás, elegante como siempre, con un perfume demasiado fuerte para mi gusto. Observó el recibidor y sonrió, aunque su mirada se detuvo en la alfombra que yo había comprado con tanto entusiasmo en una feria de artesanía. Muy bonita, dijo, aunque quizá demasiado clara para una casa con niños. Se manchará enseguida. Su comentario quedó flotando en el aire.
Yo respondí con un simple «Ya veremos» y la conduje a la cocina. Durante la comida, Adrián parecía relajado. Hablaba de su trabajo y de un proyecto nuevo que le entusiasmaba. Yo lo escuchaba con atención, disfrutando de verlo animado. Los niños se reían a carcajadas, y Mireia se encargaba de corregirles la postura o de pedirles que no hablaran con la boca llena. Todo transcurría con normalidad, salvo por pequeñas frases que me pinchaban sin remedio. «No tienes mantel individual. Facilita mucho la limpieza. El pollo está rico, aunque yo lo hago con hierbas provenzales. Queda más jugoso. La vajilla es clásica, quizá demasiado para una casa tan moderna». Cada observación era pronunciada con tono amable, casi como un consejo amistoso. Yo sonreía, asentía y trataba de no darle importancia. Al fin y al cabo, era la primera visita. Quería creer que se trataba de simples diferencias de gustos. Después de comer, Mireia pidió recorrer la casa. Subimos a la planta de arriba y fue comentando cada detalle: el tamaño del baño, la elección de los cuadros, la orientación de las ventanas. «Esta habitación estaría perfecta como cuarto de juegos», dijo señalando la que yo había imaginado como mi rincón de lectura. Sentí un escalofrío, pero lo oculté tras una risa nerviosa. Al marcharse, ya entrada la tarde, me abrazaron con afecto. Los niños me prometieron volver pronto. Adrián me dio un beso en la frente y me dijo que estaba orgulloso de mí. Mireia se despidió con un cumplido ambiguo. «Tienes una casa preciosa, Isidora, y seguro que poco a poco la irás adaptando para que sea más funcional». Cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella. El eco de sus voces aún flotaba en las habitaciones. La visita había sido cordial. Sí, pero en mis oídos resonaban más los comentarios velados que las risas. Acaricié la barandilla de la escalera como si necesitara recordarle a la casa que seguía siendo mía, y me prometí que la próxima vez estaría más atenta a esos detalles que, sin querer, ya habían empezado a dejar una marca. Al principio pensé que lo del primer domingo había sido una excepción, una visita amable, con sus comentarios inevitables, pero nada que no pudiera llevarse con una sonrisa. Sin embargo, al domingo siguiente volvieron a aparecer en la puerta. Esta vez con una tarta comprada en el supermercado y una bolsa de refrescos. «Así no tienes que preocuparte de postre», dijo Mireia, dándome un beso en la mejilla. Me alegré de ver a los niños. Claro, pero ya no sentí la misma ilusión que la primera vez. Había planeado pasar la tarde en el jardín, podando los rosales, y en su lugar me encontré preparando café para 5 personas y reorganizando la mesa del comedor. Adrián encendió la televisión sin preguntar. Los niños subieron las escaleras corriendo, y Mireia se sentó en la cocina para charlar, mientras yo sacaba los platos. La conversación fue ligera, pero sus comentarios seguían teniendo esa punta invisible que me hería sin que ella pareciera darse cuenta. «Este horno tarda bastante, ¿verdad? En el mío el pollo estaría listo en la mitad de tiempo. ¿O de verdad usas solo aceite de oliva? Yo mezclo con girasol. Es más económico», yo respondía con monosílabos, tragando la incomodidad. El tercer domingo ya ni avisaron. A media mañana oí el timbre y, al abrir, los encontré con bolsas de comida, juguetes y hasta una manta doblada bajo el brazo de Mireia. «Hoy pensamos almorzar aquí. Isidora, así los niños aprovechan el jardín». Sonrió como si fuera un favor que me hacían. Ese día, mientras Mireia dictaba cómo debía cortar las verduras, recordé mi plan de leer en la terraza. El libro quedó cerrado en la mesilla. Cuando subí después a mi habitación para buscar un jersey, descubrí que los niños habían desordenado el escritorio, papeles esparcidos, mi cuaderno de notas lleno de garabatos. Sentí un nudo en la garganta.
Con el tiempo, se volvió rutina. Cada domingo llegaban como quien regresa a su propia casa. Yo cocinaba, limpiaba, y cuando terminaban de comer, Adrián se recostaba en el sofá con el mando a distancia, mientras Mireia se ponía cómoda en la cocina, revisando cajones, preguntando si tenía tal o cual ingrediente. El ruido de la televisión, las risas de los niños, el olor de la comida. Todo se mezclaba en un torbellino que me expulsaba de mi propio espacio. Una tarde, cuando por fin se marcharon, caminé descalza por el salón en silencio. El suelo estaba pegajoso de refrescos derramados. El sofá con cojines fuera de lugar. La encimera llena de platos por fregar. Sentí que la casa no me pertenecía del todo. Como si hubiera pasado a ser una extensión de la vida de ellos. Y yo solo una espectadora cansada. Intenté hablarlo con Adrián una noche. Por teléfono. Le dije que estaba agotada, que necesitaba un domingo de descanso. Él rió suavemente y me contestó: «Mamá, no exageres. Solo es un rato en familia. ¿Qué daño puede hacer?». Colgué con la sensación de que mis palabras habían rebotado contra un muro invisible. Los domingos siguientes, mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. El sonido de ruedas en la grava, el timbre insistente, las voces que llenaban la escalera. Cada vez que los veía entrar, sentía que mi mundo se hacía más pequeño. Las rutinas que había imaginado, mi café tranquilo, mis paseos por el jardín, mis lecturas en silencio se fueron diluyendo, en medio de risas, órdenes y críticas. Y aunque aún no me atrevía a poner un límite claro, sabía que tarde o temprano tendría que hacerlo. Porque de lo contrario terminaría convertida en una invitada dentro de la que había sido mi propia casa. Lo que empezó como visitas alegres, pronto se transformó en una rutina que dejaba huella en cada rincón de la casa. Una mañana de lunes, al abrir la nevera, descubrí que quedaba poco más que un cartón de leche medio vacío y un trozo de queso reseco. Yo había hecho compra el viernes anterior, con la idea de abastecerme para la semana. No era que comieran mucho, era la forma en que arrasaban con todo sin reparar en que ese era mi sustento diario. El pan que solía guardar para mis desayunos había desaparecido. Y los yogures que tanto me gustaban ya no estaban. Me encontré cenando un par de galletas mientras trataba de convencerme de que no era tan grave. Pero lo era, porque cada ausencia en la despensa era una señal de cómo mi espacio dejaba de ser mío. Al subir al lavadero, encontré mi ropa mezclada con la de ellos, calcetines de los niños entre mis blusas. Una camiseta de Mireia encima de mis toallas limpias. Cuando pregunté, ella se limitó a encogerse de hombros y a decir: «Así es más práctico. No hace falta separar tantas coladas». Yo apreté los labios y no dije nada. Aunque por dentro sentí como si alguien hubiera cruzado una línea invisible. Con los muebles ocurrió algo similar. Un domingo llegué a la sala y noté que el sillón de lectura ya no estaba junto a la ventana, sino desplazado al rincón opuesto. «Así tenemos más espacio para que los niños jueguen», explicó Adrián con naturalidad, mientras instalaba el televisor en un ángulo diferente. La alfombra artesanal que tanto me gustaba había sido enrollada y llevada al trastero para no estropearla. Poco a poco, la sala dejó de ser la que yo había diseñado con tanto cuidado y se convirtió en un híbrido extraño entre guardería y sala de televisión. Los cambios se acumulaban sin que me pidieran permiso. Los cojines de la terraza aparecían en el suelo. Las sillas del comedor se desplazaban al jardín. Mis plantas se quedaban secas porque nadie recordaba regarlas. Y lo que más me dolía era que Adrián parecía no notarlo. Él se limitaba a reír con los niños, a poner partidos de fútbol en la televisión, a sentir cuando Mireia proponía algún ajuste en la casa.
Yo me refugiaba en pequeños gestos para mantener mi lugar. Un mantel que volví hacia colocar como me gustaba. Una vela encendida en la cocina. El libro en la mesa de noche. Pero esas defensas eran frágiles frente al ruido constante de voces que decidían por mí. Recuerdo una tarde especialmente dolorosa. Estaba preparando café cuando escuché a Mireia decir desde la sala: «Esta casa tiene potencial, pero le falta calidez. Con unos cambios de decoración podría quedar perfecta». Sentí un calor en el rostro. Una mezcla de vergüenza y rabia. Perfecta. Pensé, ¿para quién? Porque para mí ya lo era. Y cada comentario suyo sonaba como una sentencia de que mi criterio no tenía valor. No sabía cómo reaccionar. La educación, la costumbre de no levantar la voz, me mantenían en silencio. Pero mi cuerpo empezaba a resentirse, dormía mal. Me dolía el estómago cada vez que oía el timbre. Y la sensación de ser una extraña en mi propio hogar se volvía insoportable. Esa noche, cuando al fin se marcharon, recorrí la casa en silencio. Fui cerrando puertas, levantando cojines, recogiendo los restos de juguetes. En el espejo del pasillo me vi más encorvada, con el gesto cansado. La casa, que había soñado como refugio, me devolvía una imagen de agotamiento. Me prometí que, si aquello continuaba, hablaría con Adrián de manera más firme. No podía dejar que cada domingo se llevara un pedazo de mi vida sin resistencia. Porque de seguir así, pronto no quedaría nada que me perteneciera realmente, ni siquiera mis propios pensamientos. Con esa determinación, apagué la última luz del pasillo y subí a mi habitación, consciente de que la conversación con mi hijo ya no podía posponerse mucho más. Llevaba días ensayando las palabras. Cada vez que escuchabas a Mireia dar instrucciones sobre cómo doblar las toallas o a los niños correr por la escalera como si fuera un parque, me decía: «El próximo domingo hablarás con Adrián, sin rodeos». No podía seguir guardándome la incomodidad, porque me estaba ahogando en mi propio silencio. La ocasión llegó una noche de martes. Adrián me llamó para preguntarme por un papeleo del banco y, antes de colgar, reuní el valor. «Hijo, necesito hablar contigo de algo importante». Al otro lado hubo un silencio breve, casi impaciente. Aproveché para continuar. «Me siento cansada. Adrián, los domingos se han vuelto muy pesados para mí. Yo compré esta casa para tener tranquilidad, para disfrutar de mis cosas. Y cada vez siento que me pertenece menos». Él rió suavemente, como si yo hubiera exagerado. «Mamá, no dramatices. Son solo unos días. Y es familia. No veo dónde está el problema». La frase me cayó como un jarro de agua fría. «No dramatices», como si lo que vivía en mis carnes fuera una invención. «No son unos días, Adrián», respondí con la voz temblorosa. «Es cada semana, y se quedan horas. Y no respetan mis cosas. ¿Sabes lo que es abrir el armario y encontrar ropa que no es tuya? O ver que mueven los muebles sin preguntar? Pues díselo a Mireia», contestó él con tono despreocupado. «Seguro que lo entenderá». Sentí un nudo en la garganta. Lo había intentado y sabía bien que no servía de nada. Mireia no escuchaba. Ella disponía. El que debía escucharme era él, mi hijo. Y en cambio me devolvía la responsabilidad como si yo fuera una niña caprichosa. «Adrián», insistí, «yo te crié para que entendieras la importancia del respeto. No me hagas sentir que mis palabras no cuentan». Se hizo un silencio más largo esta vez. Y por un momento creí que había calado en él, pero lo único que escuché fue un suspiro y su voz cansada. «Mamá, de verdad, no quiero discutir. Déjalo estar». Colgué el teléfono con las manos heladas. Me quedé sentada en la mesa de la cocina, mirando la taza de café que se había enfriado.
sintiendo que el verdadero vacío no estaba en la nevera ni en los cajones, estaba en el corazón de mi hijo, que parecía bello haberme dejado de lado. Esa noche casi no dormí. Recordé todas las veces que lo acompañé de pequeño, cuando se enfermaba y yo pasaba horas a su lado, las meriendas que preparaba después de la escuela, los sacrificios para que pudiera estudiar la carrera que soñaba. Y ahora me decía que exageraba, que era solo un rato en familia al día siguiente. Cuando vinieron a Lipsin a almorzar, lo observé con otros ojos. Lo vi reír con los niños, besar a Mireia en la mejilla, encender la televisión sin mirar a su alrededor. Me di cuenta de que ya no se trataba solo de la invasión de la casa. Era la certeza de que Adrián estaba demasiado cómodo en esa dinámica, demasiado dispuesto a aceptar que su madre cediera espacio, tiempo y energía sin que él moviera un dedo por equilibrar las cosas. Ese descubrimiento dolía más que cualquier crítica de Mireia o cualquier mueble cambiado de lugar, porque mientras ella me invadía con descaro, él me hería con su ausencia, con ese silencio que decía: arregla tú sola tu vida, yo ya tengo la mía. Me mordí los labios y decidí no hablar más aquel día. No quería que los nietos me vieran discutir ni que la comida terminara en gritos. Guardé mi desilusión en el pecho y la convertí en una certeza si quería defender mi casa y mi paz. Tendría que hacerlo yo sola, aunque eso significara enfrentarme también al hijo que había criado con tanto esfuerzo. Con ese pensamiento, recogí los platos después de la comida, consciente de que lo que venía sería aún más duro de digerir. Con el paso de las semanas, los comentarios de Mireia dejaron de ser observaciones sueltas y se convirtieron en un manual completo sobre cómo debía vivir en mi propia casa. La primera vez que lo noté con claridad fue en la cocina. Yo había preparado un guiso de lentejas, una receta que llevaba décadas perfeccionando. Y mientras revolvía la olla, ella se acercó, tomó la cuchara de madera de mis manos y dijo: las lentejas así se quedan muy densas. Deberías echar más agua. Además, un poquito de pimentón dulce les daría mejor color. Sentí un rubor en la cara, no por la sugerencia en sí, sino por la forma en que me despojó de mi lugar frente a mis propios fogones. La cocina siempre había sido mi refugio, el espacio donde cada plato era una manera de recordar a mi madre, a mi abuela, a todas esas mujeres que habían transmitido recetas como quien transmite historias. Y ahora Mireia hablaba como si yo fuera una aprendiz torpe. Otro domingo me sorprendió sacando los productos de limpieza del armario. ¿De verdad usas este detergente?, preguntó arrugando la nariz. Es caro y, además, no limpia tan bien. Yo tengo una marca que te costaría la mitad. Y sin esperar respuesta, hizo una lista mental de lo que, según ella, debía comprar. Yo asentí en silencio, aunque por dentro pensaba: con mis años de experiencia, tengo que rendir cuentas hasta del jabón que uso. Lo más doloroso fue cuando empezó a opinar sobre mi pensión. Habíamos terminado de comer y, mientras yo servía el café, Mireia se acomodó en la silla y me miró con esa sonrisa suya, tan segura. Isidora, tú deberías organizar mejor tu dinero. He visto que pagas la luz por ventanilla. Eso es perder tiempo y dinero. Si quieres, yo puedo ayudarte a poner todo en domiciliación bancaria. Incluso podríamos revisar tus gastos para ver dónde puedes recortar. Sentí que me faltaba el aire. No era solo que se entrometiera en mis asuntos económicos. Era la naturalidad con que lo hacía, como si ya hubiera asumido que tenía derecho a administrarme la vida. Adrián, sentado a su lado, no dijo nada. Solo bebió un sorbo de café y miró hacia otra parte.
Esa indiferencia me dolió más que las palabras de Mireia. Me descubrí callando cada vez más. Si protestaba, sabía que me llamarían exagerada. Si aceptaba, me quedaba con la amargura de tragarme el orgullo. Así que empecé a sonreír por fuera y a cerrar los puños por dentro. Tomaba nota mental de cada comentario, el mantel anticuado, los armarios mal organizados, las ventanas poco seguras, hasta la forma en que doblaba las servilletas. Lo peor era que cada crítica venía envuelta en un tono de falsa amabilidad. «Solo quiero ayudarte, Isidora», decía con una sonrisa impecable. Pero yo no sentía ayuda, sentía invasión. Y cada palabra suya era como un clavo pequeño que iba hundiéndose más y más en la madera de mi paciencia. Una tarde, cuando se fueron, me quedé sola en la sala. Encendí una vela, intentando recuperar algo de calma, pero el olor dulce me revolvió el estómago. Caminé hasta el espejo del pasillo y vi mi propio rostro cansado. Ya no era la mujer que había estrenado la casa con esperanza. Me parecía más a una invitada incómoda en un lugar que no controlaba. Esa noche, mientras trataba de dormir, me repetí que no podía seguir permitiendo aquello. No era solo mi casa la que estaba en juego. Era mi dignidad. Adrián no lo veía. O no quería verlo. Pero yo empezaba a entender que si no ponía un límite, pronto perdería hasta el derecho de decidir dónde colocar mis propias fotos en la pared. Y con ese pensamiento, comprendí que lo que se avecinaba no sería una simple discusión doméstica, sino una batalla más profunda de lo que jamás hubiera imaginado. Creí haberlo visto todo, pero el puente de mayo me demostró que aún podía sorprenderme. Ese viernes por la tarde, el timbre sonó más temprano de lo habitual. Abrí la puerta esperando encontrarme solo con Adrián, Mireia y los niños. En cambio, vi un desfile de maletas, bolsas y sonrisas demasiado confiadas. Detrás de Mireia venía su madre, con un abrigo claro y un perfume intenso, y a su lado su hermana menor, arrastrando una maleta que parecía no caber por la puerta. «Isidora, ¡qué alegría!», exclamó la madre de Mireia, dándome 2 besos antes de que yo pudiera reaccionar. «Mireia nos ha dicho que aquí estaríamos más cómodas que en un hotel». Me quedé helada, con la mano aún en el pomo. Miré a mi hijo, buscando una explicación, pero Adrián esquivó mi mirada, ocupado en ayudar a los niños con sus mochilas. Mireia sonrió como si nada. «Mamá, tía y yo pensamos que sería lindo pasar juntas este puente. Así los críos disfrutan del jardín». No supe qué responder. Me limité a apartarme para dejarles entrar. De pronto, la entrada de la casa se llenó de zapatos, chaquetas colgadas en cualquier lugar y maletas que bloqueaban el pasillo. El eco de sus voces inundó el espacio que yo había soñado silencioso. Esa primera noche, la hermana de Mireia pidió dormir en la habitación de invitados, la misma que yo había reservado como rincón de lectura y descanso. La madre de Mireia se instaló en el sofá-cama del despacho, aunque pronto empezó a quejarse de que el colchón era duro. «Podrías considerar cambiarlo, Isidora. Así todos estaremos más a gusto», comentó con naturalidad, como si la decisión fuese suya. El sábado amaneció con ruido de ollas antes de que yo bajara a la cocina. Encontré a Mireia y a su madre discutiendo qué desayuno preparar. Mi cafetera, la que usaba cada mañana con ritual, estaba llena de restos de café recalentado. El pan que había guardado la noche anterior ya no estaba. «Nos pareció buena idea aprovechar lo que había», dijo la madre de Mireia, sonriendo. Yo asentí, aunque por dentro sentía cómo la rabia se acumulaba en mi pecho. Durante el almuerzo, las críticas se multiplicaron. La hermana opinó que la vajilla era anticuada. La madre sugirió reorganizar los muebles para que el comedor pareciera más abierto. Mireia, como directora de orquesta,
Asentí a cada comentario, mientras Adrián callaba, refugiado en el vino. Los niños corrían de un lado a otro, y cada rincón de la casa se convirtió en un campo de juego improvisado. Cuando subí al piso superior después de comer, me encontré con mis sábanas mezcladas con ropa ajena y mis toallas húmedas tiradas sobre la cama. El olor a perfume barato impregnaba el aire. Me quedé de pie, observando mi propio espacio transformado en una pensión improvisada. Mi garganta se cerró, incapaz de pronunciar palabra. La noche del domingo fue la más dura. Yo había planeado ver una película en calma, pero encontré a todos instalados en el salón, discutiendo qué programa poner en la televisión. Me ofrecieron un rincón en el sofá como si fuera una invitada más. Sonreí por cortesía, aunque mi cuerpo pedía gritar. Cuando por fin se acostaron, me quedé sola recogiendo vasos y platos esparcidos por toda la sala. El reloj marcaba la 1 de la madrugada. Mi espalda dolía. Mis manos estaban húmedas y la casa entera olía a comida recalentada y a desorden. Pensé en cómo había imaginado mis días allí leyendo tranquila, tomando café en la terraza, escuchando solo el canto de los pájaros. En su lugar, mi casa parecía un hostal donde yo era la encargada de limpiar después de huéspedes ruidosos. Al subir las escaleras con los últimos platos, me juré que aquello no podía seguir así. No se trataba solo de tolerancia. Era una invasión descarada, un abuso disfrazado de convivencia familiar. Y aunque mi hijo permaneciera ciego, yo empezaba a entender que pronto tendría que tomar medidas antes de que mi casa dejara de serlo por completo. La mañana después del puente festivo, desperté con la sensación de que mi propia cama ya no me pertenecía. El olor del perfume de la hermana de Mireia aún flotaba en el pasillo, mezclado con el del café que alguien había hecho demasiado temprano. Bajé a la cocina y encontré la mesa llena de migas, platos apilados y una cafetera vacía. Ni siquiera quedaba leche para mi desayuno. Me serví un vaso de agua y pensé, ¿en qué momento dejé de ser dueña de mi propia casa? Aquel mismo día, después de que todos salieran a dar un paseo, aproveché para respirar aire fresco en la terraza. Estaba de pie junto a mis rosales cuando escuché la voz de doña Teresa, la vecina de la parcela contigua. Ella siempre había sido atenta, de esas mujeres que saludan con una sonrisa, pero también con un juicio certero en la mirada. Se apoyó en la verja y, sin rodeos, dijo Isidora, «Te lo voy a decir claro si no pones límites. Te quedas en casa». Me quedé paralizada. No hizo falta que me explicara a qué se refería. Había visto con sus propios ojos el desfile de coches, maletas y voces cada fin de semana. Me acerqué despacio, con el corazón encogido. «¿Tanto se nota?», pregunté, casi en un susurro. Doña Teresa arqueó una ceja. «Cariño, desde mi ventana veo entrar y salir a más gente de la que cabe en un hotel, y sé lo que significa cuando la familia se acostumbra a que todo es suyo. Luego no lo devuelven». Sus palabras me atravesaron. Ella había perdido a su marido años atrás y conocía de primera mano lo que era defender sola un espacio. La escuché mientras me ofrecía un consejo que sonó más a advertencia. «Busca un abogado. Revisa tus papeles. Si tu nombre está en la escritura, que lo sepan bien. Y hazlo ya, antes de que sea tarde». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Yo, que siempre había creído que el amor de una familia bastaba para mantener el respeto, ahora escuchaba de labios de una vecina que debía protegerme legalmente de los míos. Asentí, con los ojos húmedos. «Gracias, Teresa», murmuré. Ella me tomó la mano por encima de la verja. «No dejes que te arrinconen. Isidora, una cosa es ser generosa y otra, regalar tu vida». Ese día, cuando la familia regresó del paseo, yo ya no era la misma. Los vi entrar con sus risas,
sus bolsas de compras y sus comentarios triviales, y sentí un muro invisible levantarse dentro de mí. Sonreí con la misma cortesía de siempre. Pero por dentro algo se había encendido. Esa noche, al acostarme, abrí el cajón de mi mesilla y saqué la carpeta donde guardaba todos los documentos de la casa. Repasé cada hoja, deteniéndome en la escritura con mi nombre escrito en tinta oficial. Era la prueba de que aún tenía poder sobre aquel espacio. Aunque lo hubieran llenado de ruido y desorden, me dormí con la carpeta abierta sobre el regazo, convencida de que había llegado el momento de dejar de callar, y aunque todavía no sabía cómo enfrentarlo, ya intuía que el próximo paso no sería en la cocina ni en el comedor, sino en un despacho de abogados. A la mañana siguiente de aquella conversación con doña Teresa, desperté con una determinación nueva. Pasé horas dándole vueltas, preguntándome si de verdad era necesario dar un paso tan serio. Pero cada recuerdo de la nevera vacía, de mis sábanas mezcladas con ropa ajena, de las críticas de Mireia, me confirmaba que ya no podía seguir confiando en la buena fe. Necesitaba pruebas, respaldo, algo más fuerte que mis palabras. Busqué en mi agenda vieja el número de Fermín Latorre, un antiguo alumno al que había dado clases de literatura en bachillerato. Lo recordaba como un joven serio, de mirada concentrada. Y años después supe que se había hecho abogado. Respiré hondo antes de marcar, temiendo que mi petición sonara extraña. «Profesora Beltrán». «¡Qué sorpresa!», respondió su voz, cálida y madura. Le conté lo esencial: que había comprado una casa, que la familia de mi nuera la usaba como propia, que yo empezaba así a sentirme desplazada. Hizo silencio, escuchando con atención, y luego me citó en su despacho para esa misma semana. El día de la cita, crucé la puerta de la oficina con el corazón encogido. Fermín me recibió con un abrazo respetuoso y enseguida me hizo pasar a una mesa amplia, llena de carpetas. Le mostré la escritura de la casa, los recibos, la documentación que había guardado con tanto celo. Isidora dijo tras revisar las hojas con calma: «Puede estar tranquila. La vivienda está a su único nombre. Ni su hijo ni su nuera tienen derechos sobre ella. Usted es la propietaria absoluta». Escuchar esas palabras me produjo un alivio inesperado. Era como si alguien me devolviera, en un instante, el terreno que me habían quitado a fuerza de ruido y presencia. «¿Y si ellos insisten en quedarse?», pregunté, con voz más baja de lo que quería. Fermín apoyó los papeles sobre la mesa. «Entonces hablamos de ocupación indebida. La ley la protege. Puede enviar una notificación formal y, si no la respetan, incluso solicitar una orden judicial. No está sola en esto». Lo miré a los ojos y vi en ellos algo más que profesionalidad. Vi la seriedad de aquel muchacho que años atrás me había entregado un ensayo impecable sobre Cervantes. Ahora era un hombre que hablaba con la misma claridad, pero con el peso de la ley detrás. «Pero es mi hijo», murmuré, como si esa frase fuera suficiente para justificar todas mis dudas. Fermín se acomodó en la silla. «Justamente porque es su hijo. Esto le duele tanto. Pero el cariño no da derechos de propiedad. Usted tiene que elegir si quiere vivir como invitada o como dueña». Me quedé callada, sintiendo la crudeza de sus palabras. Era verdad. Por más que doliera, debía decidir entre seguir tragando silencios o defender lo que era mío. Al salir del despacho, llevaba la carpeta bajo el brazo como si fuera un escudo. Caminé por la calle con paso más firme, sintiendo que un plan empezaba a tomar forma dentro de mí. Ya no se trataba de aguantar o de pedir comprensión. Se trataba de poner límites con la fuerza que me daba la escritura firmada. Esa noche, de vuelta en casa, los encontré instalados en el salón,
mirando un programa de televisión. Mireia me saludó con una sonrisa cortés y comentó algo sobre reorganizar los armarios para aprovechar mejor el espacio. Yo no respondí. Me limité a mirarla con serenidad, sabiendo algo que ella aún ignoraba. Esa casa tenía un nombre grabado en sus papeles, y no era el suyo. Guardé la carpeta en el cajón de mi mesilla y, por primera vez en semanas, dormí sin sobresaltos, porque entendí que la próxima vez que intentaran dar un paso más dentro de mi vida, yo ya tendría la herramienta para frenarlos. Y con esa certeza, desperté al día siguiente dispuesta a soportar lo que viniera, porque sabía que la batalla ya no sería solo de palabras, sino de documentos y decisiones firmes. Aquel viernes decidí salir temprano al mercado. Quería distraerme, llenar mi nevera con lo que realmente me gustaba y recordar que aún podía ejercer control sobre algo tan simple como mi alimentación. Caminé entre los puestos de verduras. Escogí tomates brillantes, pan recién horneado y un poco de queso de cabra. El sol de la mañana me acariciaba y, por un momento, creí que las tensiones de las últimas semanas podían quedar al margen. Sin embargo, al volver a casa, la ilusión sé que se evaporó en un segundo. En la entrada había 2 cajas grandes de cartón, abiertas, con ropa cuidadosamente doblada en su interior. Reconocí un vestido de Mireia colgando del borde. Y al lado, un par de zapatillas deportivas que no eran de nadie de mi casa. Mi corazón se aceleró. Dejé las bolsas del mercado en el suelo y avancé por el pasillo con una sensación de vacío en el estómago. En el salón encontré otras cajas, esta vez con utensilios de cocina, libros infantiles y hasta una lámpara de pie. Mireia apareció en ese momento, sonriente, con un juego de llaves en la mano. «Ah, Isidora, justo llegas». Su voz sonaba ligera, casi festiva. «Hemos decidido que ya es hora de instalarnos. Será más fácil para todos. ¿No crees?» Me quedé helada, con la respiración cortada. «Instalarse», logré decir. Ella asintió, como si hablara de lo más normal. «Sí, ya vivimos aquí. Así los niños tienen espacio y Adrián no tiene que estar pendiente de traslados. Todos ganamos». Sentí que las paredes se cerraban a mi alrededor. Busqué a mi hijo con la mirada y lo encontré en la cocina, fingiendo ocuparse con unas tazas. No levantó la vista, como si su silencio fuera un consentimiento mudo. «Mireia», dije al fin, esforzándome por mantener la calma. «Esta es mi casa». Ella se acercó. Colocó una mano en mi brazo y me respondió con una dulzura envenenada. «Isidora, no lo veas como una invasión. Somos familia. Esto es lo natural». Quise contestar, gritar, empujar las cajas a la calle, pero me quedé inmóvil, atrapada en una mezcla de rabia y desconcierto. Adrián se limitó a decir desde la cocina: «Mamá, es temporal. No te preocupes. Temporal». La misma palabra que llevaba escuchando meses, que sonaba como un eco vacío cada vez más insoportable. Esa tarde apenas probé bocado. Me refugié en mi habitación y me encontré con que ya habían dejado un par de maletas apoyadas en la pared. El rincón donde guardaba mis cuadernos de notas estaba ocupado por juguetes. Toqué la madera del escritorio como quien acaricia algo que sabe perdido. Al caer la noche, escuché risas desde el salón, platos tintineando, voces que se alzaban como si celebraran una conquista. Yo permanecí sentada en la cama, con la carpeta de documentos sobre el regazo. Recordé las palabras de Fermín. «Usted es la propietaria absoluta». Era lo único que me mantenía en pie. Cuando finalmente bajé, encontré a Mireia reorganizando la despensa. Me mostró con orgullo cómo había colocado todo de manera más eficiente. Adrián levantó la vista y dijo: «Mamá, entiende que es por comodidad». No respondí. Guardé silencio. Un silencio cargado,
afilado, distinto al de otras veces. Ellos lo interpretaron como resignación. No sabían que dentro de mí algo se había roto. Definitivamente. Esa noche dormí poco, escuchando el crujido de cajas siendo abiertas, el roce de muebles movidos, las puertas que se cerraban como si fueran suyas. Cada ruido era un recordatorio de que mi hospitalidad se había transformado en usurpación. Y fue en esa vigilia amarga cuando comprendí que ya no bastaba con tener la escritura guardada en un cajón. Había llegado el momento de usarla. El lunes siguiente amaneció distinto. Desde temprano escuché un ruido de motor en la calle, un sonido grave que no se parecía al de los coches de los vecinos. Me asomé a la ventana y lo vi un camión de mudanza enorme, blanco, con letras azules en los costados. 2 hombres con uniformes bajaban rampas metálicas, preparándose para descargar. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Bajé las escaleras casi corriendo y abrí la puerta de la casa. Allí estaba Mireia, de pie en la entrada, saludando a los operarios como si ella fuera la propietaria. Adrián estaba detrás, con las manos en los bolsillos, mirando al suelo. «Perfecto. Pónganlo todo en el salón. Primero», ordenó Mireia con voz firme. Me acerqué, incapaz de creer lo que veía. «¿Qué es esto?», pregunté, con un hilo de voz. Ella se volvió hacia mí, sonriente, como si me estuviera anunciando una buena noticia. «Isidora, no te preocupes. Es solo para que estemos más cómodos. Así será más fácil para todos». Los hombres empezaron a bajar muebles, una cómoda enorme, un colchón envuelto en plástico, cajas de libros, una alfombra enrollada. Todo iba entrando a mi casa sin que nadie me pidiera permiso. Los vecinos comenzaron a asomarse por las ventanas. Algunos incluso salieron a la acera, fingiendo pasear a sus perros. Sentí las miradas clavadas en mi espalda, el juicio silencioso del barrio, que observaba cómo mi casa se transformaba en escenario de una ocupación familiar. Intenté mantener la calma. «Mireia, esto no puede ser. Esta es mi casa. Y no hemos hablado de que traigáis vuestros muebles». «Ay». Isidora, respondió ella con un tono condescendiente. «No lo veas como una invasión. Piensa en lo práctico, los niños tendrán su propio espacio. Mi madre podrá venir sin incomodarte. Y Adrián estará más relajado». Mi hijo levantó la vista un momento, como queriendo intervenir. Pero enseguida volvió a clavar la mirada en sus zapatos. Ese gesto me dolió más que todo lo demás. Los operarios siguieron descargando una mesa pequeña. Lámparas, bolsas de ropa, hasta un televisor. La sala comenzó a llenarse de objetos ajenos, sofocando el espacio que yo había decorado con cuidado. Caminé entre las cajas, intentando recuperar algo de control. Pero cada vez que alzaba la voz, Mireia respondía con otra sonrisa. Una sonrisa descarada, falsa, que ocultaba el triunfo de saberse en control. En un momento, doña Teresa se acercó a la verja y me llamó en voz baja. «Isidora, ¿quieres que llame a alguien? Esto ya es demasiado». Negué con la cabeza, aunque en mi interior gritaba que sí. No quería que mi humillación se convirtiera en espectáculo. Tenía que soportarlo. Al menos por ahora. El camión tardó casi 2 horas en vaciarse. Cuando al fin se marchó, mi salón parecía irreconocible. La cómoda de Mireia ocupaba el lugar de mi sillón de lectura. El colchón descansaba en la habitación que había sido mi refugio de libros. La alfombra cubría el suelo con un olor extraño, ajeno. Me quedé de pie en medio de todo, con las bolsas del mercado aún tiradas en la entrada. Nadie me ofreció ayuda para guardarlas. Mireia se paseaba dando órdenes. «Pon esa lámpara junto a la ventana». «No, mejor allá». «Adrián, mueve la mesa, que quede centrada». Adrián obedecía sin rechistar.
La rabia me quemaba por dentro. Pero recordé las palabras de Fermín y el peso de la carpeta que guardaba en mi mesilla. Respiré hondo y decidí callar. No era cobardía, era estrategia. Cada caja que entraba, cada mueble que desplazaban, era una prueba más de su desfachatez. Y cuando llegara el momento, sería la misma desfachatez la que se volvería en su contra. Al caer la tarde, Mireia se dejó caer en el sofá, satisfecha. ¿Ves, Isidora? Ahora sí que esta casa parece un hogar. Un hogar. Sentí que esa palabra se desgarraba en mi pecho. Yo había comprado esa casa para recuperar mi hogar, no para perderlo otra vez. Subí a mi habitación en silencio, evitando que vieran las lágrimas en mis ojos. Me senté en la cama rodeada de cajas que no eran mías y acaricié el borde de la carpeta donde guardaba la escritura. La voz de Fermín resonó en mi memoria. Usted es la propietaria absoluta. Esa noche apenas dormí, escuchando el crujir de muebles movidos en el piso inferior, las risas satisfechas de Mireia, el silencio incómodo de Adrián, y comprendí que la siguiente jugada ya no podía hacerse en la cocina ni en el salón. Tendría que hacerse con papeles, con sellos y con la frialdad de la ley. La mañana después de la mudanza forzada, amaneció con la casa irreconocible. Desperté rodeada de cajas ajenas, con el olor del perfume de Mireia impregnando el pasillo, el sonido de pasos, risas y cajones abriéndose. Me golpeaba como un recordatorio de que habían tomado posesión de un lugar que no les pertenecía. Y, sin embargo, me levanté con calma. No era serenidad verdadera, era un disfraz cuidadosamente tejido. Bajé a la cocina y encontré a Mireia acomodada en mi mesa, hojeando una revista mientras su madre preparaba té como si llevara años viviendo allí. ¿Quieres una taza?, preguntó con esa cortesía afilada que me hería más que un insulto. Prefiero un café, respondí, y encendí mi cafetera con movimientos lentos, medidos. Cuando estuvo listo, serví varias tazas y las llevé al salón. Para todos, dije con una sonrisa leve. El gesto fue recibido con naturalidad, como si fuera lo esperado. Pero detrás de esa sonrisa escondía otra cosa. Cada sorbo era un recordatorio para mí misma de que la paciencia podía ser un arma, y que yo sabía usarla. Durante todo el día me mantuve en ese papel. Escuchaba los comentarios de la hermana de Mireia sobre dónde colocar los muebles. Asentía cuando Adrián decía que así la casa se aprovechaba mejor, y fingía indiferencia ante los juguetes desparramados en mi alfombra. En mi interior, sin embargo, iba contando cada detalle, acumulando pruebas invisibles que me servirían cuando llegara el momento. Al caer la tarde, subí a mi habitación con la excusa de descansar. Cerré la puerta y saqué la carpeta del cajón. Repasé una y otra vez la escritura de la vivienda, los recibos, los documentos que Fermín me había señalado como claves. Me aseguré de que todo estuviera en orden y lo guardé en una bolsa discreta. Esa misma noche, después de cenar, salí con pretexto de dar un paseo y caminé hasta el buzón del barrio, donde deposité un sobre con copias de los papeles para Fermín. No quería que nada quedara solo en mi poder. Si intentaban manipularme, él tendría la evidencia. Cuando regresé, todos estaban en el salón viendo un concurso de televisión. Mireia me preguntó si había disfrutado del aire fresco, y yo respondí con un sí sereno, sin dar más explicaciones. En ese instante comprendí que mi silencio empezaba a incomodarla más que cualquier protesta. Esperaba resistencia, gritos, reproches. En su lugar, encontraba una calma inexplicable que la descolocaba. Los días siguientes mantuve la misma estrategia. Preparaba café, escuchaba, sonreía, pero dentro de mí el ruido se había apagado. El silencio se convirtió en mi refugio y en mi arma.
mientras ellos creían que me resignaba. Yo fortalecía el plan que me devolvería lo que era mío. Una noche, mientras Adrián recogía la mesa, me observó de reojo. «Mamá, estás muy callada últimamente», dijo con cierto desconcierto. «Será la edad», contesté con suavidad. Él sonrió, pero no me creyó del todo. Yo tampoco quería que me creyera. Me acosté aquella noche sabiendo que había dado el primer paso hacia algo irreversible, porque en el fondo ya no se trataba solo de recuperar mi casa, sino de recuperar mi voz. Y entendí que mi silencio meditado era la preparación para un grito mucho más fuerte, el que se daría con papeles, con firmas y con la ley de mi lado, el jueves por la mañana, mientras ellos desayunaban en mi cocina como si fuera la suya. Sonó el timbre. Abrí la puerta y allí estaba Fermín Latorre acompañado de un notario. Ambos vestían con sobriedad, traje oscuro y expresión firme. El corazón me latía con fuerza, pero mi voz salió clara cuando los invité a pasar. El silencio cayó de inmediato en la sala. Mireia, que aún sostenía una taza de café, me miró confundida. Adrián se levantó con torpeza, como si no entendiera del todo lo que estaba ocurriendo. El notario abrió su portafolio, sacó un documento con sello oficial y lo colocó sobre la mesa del comedor. «Señora Beltrán, según lo solicitado, hoy venimos a entregar esta notificación formal», anunció Fermín, con voz grave. «De acuerdo con la escritura de la vivienda, propiedad exclusiva de usted, ninguna persona puede residir aquí sin su consentimiento». Las palabras resonaron como un martillazo. Mireia dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. «¿Qué significa esto?», preguntó la voz aguda, casi chillona. El notario la miró con calma. «Significa que, legalmente, usted y su familia no tienen derecho a permanecer en esta casa». El rostro de Mireia se tiñó de rojo. Se levantó de golpe, avanzó hacia mí y señaló con el dedo. «¿Así me pagas? Isidora, después de todo lo que hago por tu hijo y tus nietos». Yo respiré hondo, manteniendo la compostura. «Esto no es un pago ni un castigo. Es mi casa, y necesito que lo respeten». Adrián me miraba con ojos desorbitados, como un niño atrapado en medio de una pelea. «Mamá, ¿era necesario llegar a esto?», preguntó, su voz quebrada. «Sí. Hijo, era necesario. Te pedí que me escucharas, te lo repetí una y otra vez, y nunca me diste una respuesta». Fermín intervino, señalando el documento. «Aquí consta la propiedad, firmada y registrada. Si en un plazo razonable no se cumple con la salida voluntaria, se procederá judicialmente». Mireia soltó una risa amarga. «¿Judicialmente? ¿Nos vas a llevar a los tribunales?» «Isidora, qué vergüenza. ¿Eso quieres? ¿Que tus vecinos vean cómo denuncias a tu propia familia?» «Lo único que quiero es vivir en paz», contesté sin alzar la voz. Adrián pasó una mano por su cabello, desesperado. Miró a Mireia, luego a mí, y finalmente al notario, como buscando una salida que no existía. «No sé qué decir», murmuró. «No hace falta que digas nada», respondí. «Solo que entiendas que no estoy dispuesta a seguir cediendo». El notario me pidió una firma para constatar la entrega, y lo hice con mano firme. Luego guardó el documento y se preparó para marcharse junto con Fermín. Antes de salir, Fermín me susurró. «Ha dado un paso valiente. Isidora, no retroceda». Cuando se fueron, el silencio quedó suspendido como una nube pesada. Mireia se dejó caer en una silla, respirando con rabia. «No pienso moverme, no después de todo el esfuerzo. Esta casa es grande, y tú estás sola. No tiene sentido que la malgastes». La miré directamente. «No es cuestión de tamaño ni de esfuerzo. Es cuestión de respeto. Y ya lo perdiste». Adrián bajó la cabeza. «Mamá», dijo apenas, con un hilo de voz. No respondí.
Me dirigí a la cocina. Recogí la taza que había dejado Mireia y la llevé al fregadero. El simple acto de lavar esa taza me dio fuerza. Era un gesto cotidiano, pero en mis manos volvías a ser mío. Mireia. Incapaz de contenerse, gritó desde el comedor. Esto no se quedará así. No voy a dejar que me humilles delante de todos. Subí las escaleras despacio, sin darle más respuesta. Cada paso era una afirmación de que la casa seguía bajo mis pies. Bajo mi nombre. Cerré la puerta de mi habitación y apoyé la espalda en ella. Sentí que el mundo entero se había estremecido, que un vínculo familiar se había roto con la tinta de un papel. Y aunque me doliera hasta lo más hondo, también sabía que esa ruptura era la única vía hacia la paz que tanto anhelaba, incluso si el precio era enfrentar la tormenta que estaba ahí a punto de desatarse. El domingo siguiente amaneció con una tensión invisible que se colaba en cada rincón de la casa. Yo había pasado la noche repasando una y otra vez las palabras de Fermín y la notificación que ya descansaba sobre la mesa del comedor. Como una sentencia inapelable, bajé las escaleras despacio, con el presentimiento de que algo iba a romperse ese día. Y no me equivoqué. Mireia estaba en la cocina, sacando platos como si fueran suyos. Su madre le ayudaba a ordenar las cazuelas, y la hermana discutía en voz alta sobre dónde guardar los vasos. Era como entrar en la casa de otra persona, donde cada objeto parecía responder a manos que no eran las mías. «Buenos días», dije, con voz firme. Nadie respondió. Mireia apenas levantó la vista y soltó «serán los últimos» si insistes en esa tontería de la notificación. Sentí que la sangre me hervía. No es una tontería, Mireia. Es un recordatorio legal de que esta casa es mía. Fue entonces cuando Adrián entró, todavía con el cabello revuelto de dormir. «Mamá». Otra vez con lo mismo dijo, frotándose los ojos. «¿No ves que estás exagerando?» Lo miré fijamente. «No, Adrián. Lo que exagera es la presencia de toda esta gente en mi casa». Mireia dejó los platos sobre la mesa con un golpe seco. «¿Esta gente? ¿Así nos llamas? ¿Somos tu familia? He criado a tus nietos, los he cuidado. He hecho todo por mantener a Adrián en pie. Y tú me tratas como una intrusa. Lo eres». Respondí sin titubear. El silencio cayó como un cuchillo. La madre de Mireia se quedó helada. La hermana abrió los ojos de par en par, y Adrián dio un paso al frente. «Mamá». «Basta», dijo con un tono más duro. «Siempre con tus quejas. Mireia se desvive por nosotros y tú nunca lo reconoces». Aquellas palabras me atravesaron. Lo observé, buscando en su rostro al niño que había criado, al joven que se graduó con mi apoyo, al hombre que tantas veces recibió mis consejos, y lo único que vi fue a alguien alineado con la voz que más me había herido en los últimos meses. «¿De verdad piensas eso?», le pregunté, con la garganta apretada. Él no respondió. Solo bajó la vista y se mantuvo al lado de su esposa. Esa imagen lo decía todo. Mireia aprovechó el momento para arremeter. «Tú nunca aceptaste que tu hijo formara su propia familia. Ahora no soportas que compartamos espacio contigo. Pero lo siento. Isidora, aquí estamos y aquí nos quedaremos». Fue entonces cuando me erguí y, con una calma que me sorprendió, declaré: «Escúchame bien. Esta casa no está en venta ni en préstamo. Es mía. Y nadie, absolutamente nadie, me la vais a arrebatar». La voz me salió clara, fuerte, como un golpe sobre la mesa. Mireia se echó hacia atrás, incrédula. Adrián frunció el ceño, confundido. Pero yo ya no me detendría. He permitido demasiado, continué. He callado cuando criticabas mi comida, cuando cambiabas mis muebles, cuando metías tu ropa en mis armarios. He soportado tus consejos disfrazados de favores,
Pero se acabó. Mireia estalló. Eres una egoísta, una vieja amargada que no sabe compartir. La bofetada no fue física, pero dolió igual. Contuve las lágrimas y respondí con firmeza. Prefiero ser egoísta que esclava en mi propia casa. Adrián intentó mediar, aunque su voz ya no sonaba convincente. Mamá, por favor, no conviertas esto en una guerra. Lo miré con una mezcla de dolor y determinación. La guerra no la empecé yo. Adrián, la trajisteis vosotros con vuestras cajas y vuestros muebles. La discusión subió de tono. La hermana de Mireia me gritó que estaba desagradecida. La madre me llamó insensible. Y los niños se asomaron asustados desde la escalera. El ruido era ensordecedor, como si las paredes temblaran con cada palabra. Finalmente, levanté la mano y exigí silencio. Escuchadme bien. Tenéis un plazo para iros. Si no lo hacéis, la ley hablará por mí. Mireia me sostuvo la mirada con furia. Pero por primera vez vi un destello de inseguridad en sus ojos. Adrián respiraba agitadamente, incapaz de decidir entre su madre y su esposa. Pero yo ya había elegido, me elegiría a ti y a mí misma, aunque me quedara sola. Subí las escaleras sin volver la vista hacia atrás. Mi corazón latía con fuerza, pero dentro de mí sentí una paz extraña, la de quien por fin se atreve a decir lo que llevaba años guardando. Al cerrar la puerta de mi habitación, supe que la batalla estaba declarada y que muy pronto habría testigos imparciales para resolverla. El lunes amaneció con un aire denso, como si el propio cielo presintiera lo que estaba por ocurrir. Había pasado el fin de semana en tensión, escuchando reproches, soportando miradas de odio y hasta algún portazo. Mireia había intentado mostrar seguridad, pero yo sabía que la notificación ya había hecho su efecto. Se había sembrado el miedo de lo inevitable. A media mañana sonó el timbre. Abrí la puerta con las manos firmes, aunque por dentro temblaba. 2 agentes de la policía local estaban allí, acompañados de un funcionario judicial. Saludaron con cortesía y pidieron hablar con los ocupantes de la vivienda. El eco de sus voces recorrió la casa entera como un trueno. Adrián apareció primero, pálido, con los ojos desorbitados. Mireia llegó después, con paso rápido y el gesto crispado. «Esto es un abuso», dijo antes siquiera de que los agentes explicaran nada. El funcionario desplegó el documento oficial y lo leyó con calma. Confirmó que la propiedad estaba registrada únicamente a mi nombre y que, en virtud de la denuncia presentada, se ejecutaba el desalojo inmediato. No había margen para discusiones. Mireia explotó. «No pienso irme. Esta casa es también de mis hijos», gritó, señalando a Clara e Iván, que miraban desde el pasillo, confundidos y asustados. Uno de los policías la interrumpió con voz firme. «Señora, le rogamos que coopere. Esto no es opcional». Adrián me miró como buscando compasión. «Mamá, ¿de verdad quieres llegar tan lejos?», me preguntó con un hilo de voz. «Ya llegamos», le respondí, «y lo sabías». El salón se llenó de movimiento. Mireia comenzó a recoger cosas con torpeza, tirando ropa en bolsas, dando órdenes a los niños para que guardaran sus juguetes. Su madre lloraba en silencio, murmurando que aquello era una humillación. La hermana resoplaba, acusándome de cruel. Yo permanecí de pie, observando, sintiendo cómo cada objeto ajeno salía de mi casa como si la casa misma lo expulsara. Al poco tiempo, un nuevo camión de mudanzas se estacionó frente a la puerta. No era el que habían traído ellos con aire de triunfo. Era el mismo vehículo convertido ahora en testigo de su derrota. Los operarios, con semblante neutro, comenzaron a cargar cajas, colchones, lámparas y muebles. El mismo ritual de días atrás, pero invertido.
Donde antes hubo soberbia, ahora había prisa y vergüenza. Los vecinos se asomaban tras las cortinas o se quedaban en la acera fingiendo conversar. Nadie decía nada. Pero el silencio colectivo era ensordecedor. Cada caja que salía al camión era un recordatorio público de que Mireia había perdido. Y aunque mi corazón se encogía por los niños, no podía sentir compasión por ella. Había cruzado todos los límites. En un momento, Mireia salió con una caja en brazos y me miró con un odio feroz. «Nunca te lo perdonaré», escupió. La enfrenté con la mirada. «No necesito tu perdón, solo tu ausencia». Adrián bajó las escaleras cargando una maleta. Su rostro estaba gris, derrotado. Intentó acercarse, como si quisiera decir algo, pero no encontró palabras. Yo tampoco le ofrecí las mías. El silencio entre nosotros pesaba más que cualquier discusión. Los niños fueron los últimos en salir, cabizbajos, arrastrando mochilas y peluches. Sentí una punzada en el pecho, pero no podía permitir que esa compasión debilitara mi decisión. La mano de Clara se aferraba tal a la de su madre, y yo supe que recordarían aquel día como una herida. Aún así, preferí que fuera así a que me vieran convertida en una sombra dentro de mi propio hogar. Finalmente, el camión cerró sus compuertas metálicas con un estruendo seco. Mireia subió de un salto, sin despedirse, y Adrián ayudó a los niños a entrar en el coche de su cuñada. Los agentes me confirmaron que todo estaba cumplido y me felicitaron por haber actuado conforme a derecho. Me quedé en el umbral, viendo cómo el vehículo se alejaba lentamente, cargado de muebles, ropa y vergüenza. El barrio permanecía en silencio, observando. Nadie aplaudió, nadie comentó. Era como si el juicio estuviera en cada mirada escondida detrás de las ventanas. Cerré la puerta con un suspiro profundo. El eco de la cerradura me sonó a liberación y a sentencia. Había recuperado la casa, pero también había perdido algo irrecuperable: el vínculo con mi hijo. Subí las escaleras, exhausta, con el corazón pesado, y me dejé caer en la cama. El silencio era absoluto, casi extraño, y mientras miraba el techo, supe que al día siguiente me tocaría reconstruir no solo un hogar, sino también mi propia vida. Los días siguientes al desalojo fueron extraños, como si mi casa hubiera quedado suspendida en un silencio que no sabía si era paz o vacío. Caminaba por las habitaciones y aún podía oler el perfume de Mireia en las cortinas. Encontrar un mechón de pelo en el baño o un juguete olvidado bajo el sofá. Cada detalle era una huella de la invasión. Un recordatorio incómodo de lo cerca que estuve de perderlo todo. Me armé de valor y comencé la tarea de limpiar. No era solo pasar un trapo o barrer el suelo. Era un acto de recuperación. Lavé cada sábana, cada toalla, hasta sentir que volvían a oler a hogar. Abrí las ventanas y dejé que el aire fresco entrara con fuerza. Arrastrando lo que no era mío, saqué las cajas que habían dejado a medias y las llevé al contenedor, sin mirar atrás. Con cada bolsa que salía, sentía que la casa respiraba de nuevo. Una tarde, colgué las fotos familiares que había guardado por miedo a que fueran criticadas. El retrato de mi madre volvió al pasillo. La foto de Adrián de niño recuperó su lugar en mi escritorio. Al hacerlo, sentí un nudo en la garganta. No podía borrar el dolor de lo que había pasado. Pero esas imágenes eran recordatorios de que yo tenía una historia antes de la intromisión, y la seguiría teniendo después. Salí al jardín y me encontré con los rosales marchitos. Los riegos descuidados durante aquellas semanas los habían debilitado, pero aún tenían brotes verdes, tercos, aferrados a la vida. Tomé la regadera y los bañé con paciencia, acariciando las hojas como si fueran viejos amigos que habían esperado en silencio
a que yo regresara. Me descubrí hablándoles en voz baja, agradeciéndoles por resistir, con cada gesto de limpieza y orden. Mi ánimo se acomodaba. La casa volvía a tener mi ritmo, las tazas en su sitio, los cojines donde yo los quería, los libros alineados en la estantería. Al anochecer, encendí una vela en la cocina, como había hecho tantas veces al llegar aquí, y me senté a escuchar el silencio. Esta vez no era el silencio incómodo de la ausencia, sino el de la calma conquistada. Me sorprendió descubrir que defender la paz también era un derecho. Siempre había pensado que ceder era sinónimo de generosidad, que callar era un signo de madurez, pero entendí que, si uno no protege lo suyo, termina regalando hasta la dignidad. Y yo había decidido no regalar nada más. Miré a mi alrededor y vi la casa como la había imaginado al principio, sencilla, luminosa, abierta ya a mis rutinas tranquilas. Por primera vez en mucho tiempo, me permití sonreír sin esfuerzo. El peso de las semanas anteriores se deshacía poco a poco, como polvo que se barre y desaparece. Subí a mi habitación. Dejé la ventana entreabierta y me acosté. El aire fresco trajo consigo el canto de los grillos y el aroma de la tierra húmeda. Cerré los ojos con la certeza de que la verdadera victoria no había sido echarlos, sino volver a reconocerme en cada rincón de mi propio oasis hogar. Me dormí con la idea de que aún quedaba un paso más, un último cierre que pondría punto final a todo lo ocurrido, aunque no sabía si estaba preparada para afrontarlo cuando llegara. Los meses siguientes transcurrieron con una calma que me supo a medicina. La casa se volvió a llenar de rutinas sencillas. Mi café en la terraza, mis paseos por el jardín, las velas encendidas al anochecer. Poco a poco, el ruido de la invasión se borró como un mal sueño, y aunque las cicatrices seguían ahí, aprendí a mirarlas sin que me dolieran tanto. Adrián no se comunicó al principio. Supuse que estaba ocupado reconstruyendo su vida con Mireia, lidiando con el peso de la vergüenza pública. Yo también necesitaba ese silencio. El tiempo nos otorgó distancia, y en esa distancia descubrí algo que nunca había querido aceptar. La maternidad no es sinónimo de entrega infinita. También una madre tiene derecho a poner límites. Una tarde de otoño, cuando las hojas empezaban a cubrir el camino de la colina, sonó el timbre. Me asomé por la ventana y lo vi a Adrián, con el rostro cansado, sosteniendo el móvil en una mano y la otra metida en el bolsillo. No traía maletas ni compañía, solo un gesto abatido que me golpeó directo al pecho. No abrí la puerta enseguida. Mi corazón se aceleraba, mezclando ternura y resentimiento. El timbre sonó de nuevo, seguido de su voz: «Mamá, necesito hablar contigo». Me quedé en silencio. El pasado reciente se alzó como un muro entre nosotros, las cajas entrando en mi salón. Su silencio cómplice. Sus reproches cuando intenté defenderme. Todo estaba demasiado fresco para borrarse con una sola súplica. El móvil vibró en la mesa. Un mensaje suyo apareció. «Lo siento. No supe parar a tiempo. Te echo de menos». Me senté en la butaca junto a la ventana. Lo observé esperando bajo el frío creciente. Quise abrir, abrazarlo, olvidar. Pero también recordé a la mujer que lloraba en su propia cama porque ya no reconocía su casa. A la mujer que tuvo que recurrir a la ley para que la respetaran. Esa mujer era yo. Y no podía traicionarla. Le contesté con un breve mensaje. «Te escucho. Pero no hoy. Necesito seguir en paz». Lo vi leerlo, bajar la cabeza y alejarse despacio por el camino. No hubo portazos, ni insultos, ni llantos. Solo la certeza de que la reconciliación, si alguna vez llegaba, tendría que construirse desde otro lugar. No desde la culpa ni la presión. Cerré la cortina y respiré hondo.
Por primera vez entendí que prefería el silencio antes que volver a abrir la puerta al abuso. La sangre une, sí, pero la paz también merece lealtad. Y yo había elegido la mía. Encendí una vela en la cocina y me quedé mirando la llama temblar. Tal vez algún día Adrián y yo encontraríamos un camino distinto. Pero esa noche, al menos, la casa me pertenecía solo a mí. Y el silencio era mi mejor compañía